Hacer brevemente un comentario de un caso clínico que tuvimos de un paciente que empezó con un cuadro respiratorio. El paciente estaba cuidando a su padre en el hospital y empezó, varios días después de estar en el hospital, empezó con fiebre. Estando en un estado pandémico en el que hay tantísima gente infectada, lo primero que tú sospechas, una persona en un ambiente hospitalizado, que hay riesgo y que coge fiebre, lo primero que uno piensa es, por el contexto en el que estamos, en que hay una pandemia, es que ha pillado el coronavirus. Pero sabemos que la fiebre lo pueden provocar cientos de cosas, miles de cosas pueden provocar fiebre y no por ello es que tenga el coronavirus. Pero cabe señalar la famosa frase, oye, blanco y en botella, ¿qué es? Leche, porque es una botella de blanca leche. Sí, pero puede ser pintura, claro, pero lo común, lo normal es que blanco y en botella sea leche. Pues ese mismo fenómeno se da en la ciencia, en el que sin obviar y renunciar a esas características periféricas que uno dice puede ser, lo que hayan visto la serie de House cuenta muy bien cómo un médico busca un diagnóstico. Es película, no deja de ser su parte fantasiosa, pero realmente el médico tiene que estar olfateando, ¿será esto? ¿Esta patología me puede dar esto? Es interpretar un conjunto de síntomas que te lleva a una conclusión diagnóstica. A veces el paciente espera más de nosotros. A veces el paciente espera que mágicamente uno sea capaz de decir, esto, pues es esto. Es poco probable, hay patologías que tienen un concepto patenormónico, decimos esa palabra para referirnos a un signo que es exclusivo de una enfermedad. Ah, ¿tienes ese signo? Eso es exclusivo de esa enfermedad, tienes eso. Hay patologías así, pero hay otras que tú necesitas que la enfermedad te dé pista. Y si no me da pista, exactamente como los juegos esto de que vas haciendo señas, hasta que no me da pista no sé identificar lo que quieres decir. Entonces el paciente da pistas con los síntomas. ¿Y qué te pasa? ¿Y qué esto? ¿Y qué esto? Entonces fíjate tú un paciente, caso real, que está hospitalizado, historia clínica, con fiebre, pues lo primero que sospecho era probablemente, pero sé prudente. Pues yo le recomiendo a ese paciente que guardara distancia de su familia por la probabilidad, no por la certeza, sino por la probabilidad de que podía haberse contagiado. Decía, no me lo puedo permitir, tengo mucha actividad, mucha responsabilidad profesional, tengo que cuidar a mi padre, tengo que hacer, y si no tengo confirmado que sea, pues no me lo puedo permitir. Dice, bueno, te entiendo, pero la recomendación es esta. En 3 días ya estaba bien. No tengo síntomas, me siento bien. A la semana, me siento bien de la fiebre y de eso, pero es como que no se me termina de ir, como una molestia en el pecho, es que me siento un poco raro. Pues mira, acércate al médico de cabecera, pues ya son muchos días con algo de síntomas, empezaste con fiebre, ahora tienes algo de síntomas respiratorios, hay que mirarlo, a ver, no vaya a ser qué. Perdón. Bueno, no tenía criterio para hacer el test. ¿Y por qué no me hacen el test? Por lo que yo explicaba, el test no se le puede hacer a todo el mundo. Tenemos un número específico de test y hay que racionalizarlo en proporción al empeoramiento del paciente. Paciente saturando en 90, poner atención, saturando 98, solo con un poco de molestia, que se fatigaba al subir escaleras, se cansaba un poco. Esto fuera de una pandemia, te prometo de corazón, fuera de pandemia, tú no piensas en COVID, tú empiezas a pensar qué patologías me provocan ese cansancio. Pero en COVID, en el que la gran mayoría de los pacientes que estamos viendo, el 90% de la población que llega a urgencia, todos son COVID, te llega una persona con síntomas respiratorios y con fiebre, vamos a partir de que sea COVID. Pero como no estaba descompensado, respiraba bien, saturaba bien, pues a esa persona de momento no se le hizo el test. Pero se le pidió una analítica rutinaria, tal como la que expliqué aquí, que hay perfiles en el que permiten que alteraciones de esas cosas hagan que uno sospeche que se trate de un COVID. Y se le hizo una radiografía. La radiografía salió bien, no se veía nada. Y en la analítica, toda la analítica no sale en el mismo día, porque hay algunas que tienen un tipo de tiempo de espera en contacto con el reactivo, entonces algunas salen en 1 hora, otras salen en 2 días, en 3 días, etc., ¿no? Pues las primeras que salieron parecía que estaba totalmente bien. Oye, este paciente está con el cuadro clínico que has contado, con todo esto que has contado, el perfil general está bien. Faltan más pruebas para concluir, esperar que salgan todas, pero parece ser que no va a ser nada. No obstante, no podemos decir que no tenga el COVID porque no se ha hecho el COVID, no se ha hecho el test como tal, no se ha hecho. Pero no cumple el criterio de hacerlo. Fíjate la importancia que es para un médico en ese momento que yo tenga suficiente test y que yo me pueda permitir, haz el test, porque si lo hace, acto seguido,
haces el test, acto seguido dice no tiene o sí tiene, o ya enfoca. Como no tiene esto, voy a enfocarme por este otro lado. Pero como no tiene el test, te quedas solo con la percepción de probabilidad. Juega con probabilidades. A eso nos enfrentamos a diario, a esa situación profesional. Entonces el paciente, resulta que al día siguiente, según fueron llegando los resultados, llegó otra prueba. Y llegó el dímero D. El dímero D es un indicador que es válido para muchas cosas. O sea, que no es específico. Puede influir en alteración de la coagulación, puede estar presente en un tromboembolismo pulmonar, puede estar presente incluso en el coronavirus, se puede inflamar, se puede alterar, en el coronavirus. Hay otros factores vasculares que se puede alterar, hay factores infecciosos que se puede alterar, hay factores en algunos casos con patología pulmonar se puede alterar, sin que sean obstructivas se puede alterar. Hay varias cosas que lo alteran. Incluso el cáncer puede elevar un dímero D. Y resulta que el paciente, la referencia del dímero D son 400 y estaba en 14.000. Dice, por Dios, pero qué alto está, dice el compañero médico que vio la prueba. Y se puso en contacto con el paciente y dice, mira, tiene que ir inmediatamente a urgencia porque ha salido un indicador muy alto y ese indicador hace sospechar que se trate de un trombo. Bueno, finalmente el paciente terminó siendo con un trombo bilateral. ¿A qué viene la anécdota de todo esto? En una situación normal, con todos los recursos, ese paciente pudo haber sido diagnosticado antes. Si yo hubiera podido permitirme haber hecho el test, descarta esa probabilidad. Y si hubiera tenido facilidad de hacer todo el conjunto de pruebas porque no está colapsado el servicio, pues pudiste haber hecho las pruebas antes. No obstante, el aprendizaje, lo que quiero llevar a esto, que aún trabajando bien, haciendo todo bien, a veces las enfermedades no dan la cara con las expectativas que uno espera. Mira, no se ha presentado de esta manera. Los trombos no dan fiebre. ¿Y por qué este paciente empezó con fiebre? Entonces, tienes un montón de piezas sobre la mesa, un puzzle, y es el peritaje, el aprendizaje, la trayectoria, la experiencia, el conocimiento. Va a depender de muchas cosas para que tú armes ese puzzle antes o después, ese conjunto de piezas, hay que ir colocándola hasta que vas afinando con el diagnóstico y finalmente das con él. Por eso se habla de impresión diagnóstica, diagnóstico presuntivo, diagnóstico diferencial. Hay mucho diagnóstico hasta que llegas al diagnóstico definitivo. Y el diagnóstico definitivo no se da nunca se da en el primer contacto. Porque el diagnóstico definitivo hacen falta cosas históricamente en el tiempo, conseguir cosas, cronología de cosas, cronología de pruebas. Hazle la prueba hoy, repítela mañana, ¿ha cambiado, ha variado? ¿Cuánto varió? ¿Cuál varió? En la radiografía, ayer no había nada, hoy hay algo. Ese conjunto de información te lleva al diagnóstico definitivo y al final da uno con un diagnóstico. Bueno, quise citar el ejemplo que ha sido real porque hay personas que lo viven de una manera como, pero ¿y por qué no lo vieron el primer día? Pero ¿y por qué no me lo dijeron? Pero porque no es así, no funciona de un botón a otro, no funciona tan fácil. Y aún con todos los recursos que tenemos y el conocimiento que tenemos, súmale el estado de pandemia en el que estamos, súmale la limitación de recursos, la carencia de todo, súmale todo eso, pues se nos dificulta más, digamos, finalmente afinar en los diagnósticos. Explico esto para que de algún modo la gente le sirva de ejemplo en el cómo nos está afectando el que tanta persona colapse en el servicio hospitalario, tanta persona vayan, afecta ya no solo en lo que es directamente el COVID, sino entre todas las demás patologías que también se pueden enmascarar dentro de ese contexto y que las personas por alguna razón no quiero ir porque es que hay virus y quiero evitarlo. Y no, hay que ir, aunque quieras evitarlo hay que ir porque este proceso hace falta algo más que no se te puede aportar en una consulta. Hay que ir a una urgencia hospitalaria para hacer algunas pruebas, un escáner, algo más, ¿no? Finalmente el paciente está muy bien, se recuperó, fue correctamente diagnosticado, pero quise citar la anécdota para que le sirva a algunos de ejemplo en el contexto de cuando un paciente tiene un síntoma, hay que intentar encajar ese síntoma que puede ser común en muchas patologías. Me duele el pecho, mucha patología duele el pecho. Tengo que ver por qué duele el pecho. Entonces el paciente siempre dice, ¿y por qué no me lo hicieron? ¿Y por qué no me hicieron el electro? No se puede hacer electro a todo el que llegue. ¿Y por qué no me hicieron radiografía? No se puede hacer radiografía a todo el que llegue. ¿Y por qué no me hicieron una radiografía? No se hace radiografía a todo el que llegue. Se hacen esas pruebas en proporción a la exploración que se vaya haciendo, en proporción a la evolución del caso. Hay pacientes que le cuesta entender la palabra evolución.
El paciente el lunes no es igual al martes, no es igual al miércoles, no es igual al jueves. El jueves sale una roncha que el lunes no la tenía, pues esa roncha a mí me aporta información. El miércoles hubo fiebre, pero el lunes no la tenía, pues esa fiebre me da información. Hace falta evolucionar la enfermedad. Cuando la enfermedad está propiamente expresada, es cuando mejor se puede diagnosticar. Pero cuando ella empieza a debutar, a veces da pequeñas pistas, pequeños síntomas que no permiten que sea del todo concluyente. Entonces uno dice al paciente, hay que esperar la evolución, hay que ver, hay que rever, y el paciente siempre termina diciendo, ¿y por qué? Fíjate, ¿por qué no me hicieron el TAC el primer día? Imagínate que se haga TAC a todo el mundo. O volviendo al ejemplo del COVID, imagínate que se le dé un trato a los 100 pacientes que tengan COVID, se le dé el trato del 5. Solo el 5 necesita unas características que el otro 95 no la necesita. Imagínate que le hagamos a todo lo mismo. Eso sería como, no sé, como un chamán, como magia, como todo el que entre tosiendo, COVID, pone tratamiento y a casa. No funciona así. Hay que intentar interpretar. Y es un lenguaje casi braille, es casi como con los ojos vendados en el que tiene que usar todos los sentidos para interpretar la forma, la característica, la forma que lo describe. No es igual un dolor cólico, tipo cólico, que un dolor tipo visceral. Los dolores tienen formas, tienen características, tienen comportamiento. Mira, el dolor me empieza en epigastrio y se me pasa la espalda. Solo decir esa característica, inmediatamente yo en mi cabeza digo, en ese juego de Pückler, pues mira, hay una patología que debuta con ese comportamiento, que es la pancreatitis. Probablemente sea una pancreatitis. Pero es que tal cosa. Entonces ya me da una pista que me aleja de la pancreatitis. Y digo, pues no va a ser pancreatítico porque ha dicho otra cosa. Ese conjunto de interpretación hace que el profesional accione. Y lo explico de esta manera porque en casa casi todos tienen las expectativas de que siempre se accione, de que siempre demos al botón rojo. El paciente llega tosiendo, dale al botón rojo, que se haga todo. El paciente llega con fiebre, dale al botón rojo, que le hagan todo, escáner, todo, mamografía también, todo. Y mira, el paciente tiene un dolor muy fuerte en el oído, eso va a hacer algo, al botón rojo, hay que hacerle todo. No funciona así, funciona metodológicamente, científicamente, en proporción a ese conjunto de sintomatología que tú vas explicando y la exploración médica y las pruebas complementarias que vayan al lugar. Ese conjunto de cosas es la que uno va metodológicamente ensamblando como un puzzle hasta que da forma al diagnóstico. Mucha gente, muchos pacientes que tenemos confianza y hablamos, es que no le hicieron el test. Es que no hay test para todos. Es que ¿por qué no se le hizo un escáner? Porque es un recurso escaso en el que hay que racionalizarlo en proporción a las necesidades. No se puede hacer como beber agua. ¿Y por qué no le mandaron? Porque no tenía el perfil para mandarle eso. Ejemplo de una pregunta que dice una joven, solo me mandaron acetaminofén, solo me mandaron paracetamol. Porque su perfil en ese momento es lo que indica. Probablemente en una semana, ojalá que no te pase para nada, pero probablemente empieza con un empeoramiento y hay que darle algo más o hay que hacer algo más. Y el paciente vuelve y dice, nos machacan con esta palabra. Míralo ahí, ¿por qué no me lo dieron antes? ¿Por qué hubo que esperar que empeorara para actuar? No es que yo estoy aquí sentado esperando verte mal. Yo estoy en un duelo con una enfermedad, entendiéndome con ella, y si no me da pistas, si no aporta información, no somos capaces de ser concluyentes o solo concluimos en una franja o en una probabilidad más superficial que la profunda, porque no nos hemos podido permitir profundizar en ella porque la enfermedad no se ha expresado como uno desea. Esto que estoy hablando, prometo que en el ejercicio profesional es difícil. El paciente llega y se cae. Estaba montando bicicleta y me dio un golpe en la rodilla. Agarra la rodilla, le hace signo de crepitación, le hace signo de bostezo, signo de maniobras laterales, signo de meniscos. Todos los signos descritos en la ciencia médica le haces en la rodilla. El paciente solo ve que le están moviendo la rodilla. Me la movieron un poco y me duele un poco. Son signos que ya tienen un patrón específico y uno está buscando una información en el signo. Le dices al paciente, no tienes ni un signo de importancia descrito en la rodilla. No te voy a pedir una radiografía porque no hay ningún signo descrito en esa radiografía que justifique la exploración. Por eso no te la voy a pedir. No me hicieron ni una radiografía. Porque el paciente entiende que había que hacerla en su
en su conocimiento finito dentro de la materia médica, él entiende que había que hacérsela. Y si en una semana el paciente no va bien, entonces la ciencia dice, tras una semana, que no hay buena evolución, que hay empeoramiento, pues hay que hacer una radiografía. Entonces cuando se la haces, míralo ahí, y no me la hizo, y yo le dije que me la haga. Es difícil, porque el profesional está intentando ser profesional, pero el paciente solo de manera egoísta, en el buen sentido de la palabra, fíjate qué contradicción, egoísta en el buen sentido de la palabra, pero el paciente solo quiere verse bien, verse, que me lo resuelvan, quiero que me hagan. Pero la ciencia no es así, lo he explicado más de una vez. En Jesucristo tú puedes creer o no, la misma Biblia te da libertad. Dice la Biblia que Dios da libre albedrío, el que quiere cree, el que quiere no cree, no pasa nada. Usted no quiere creer, no crea, usted quiere creer, usted cree, respeta al que cree, al que no crea. Hay libertad, creo o no creo, eso es religión. Ahora, la ciencia no se maneja así. La ciencia es la exposición pública al alcance de todos de algo que ha sido demostrado bajo una metodología. Y esa metodología tiene que cumplir un rigor específico. Un rigor tiene que cumplir para que sea admitido. Ah, usted hizo esto, sí hizo esto, esto. Pues vamos ahora a repetir esa metodología y tiene que volver a sacar el resultado. Ah, pues ha salido. Pues vamos a hacerlo durante 3 años más para ver si sigue manteniéndose. Ha salido, pues lo validamos. Fíjate. Entonces, cuando se valida algo en base a casos y casos y casos, uno actúa bajo esa concluyente. Todo paciente que llega con dolor abdominal, a veces las pacientes llegan con un cólico renal que parece que es un dolor insoportable. O incluso hay personas que llegan con cólico de gases con un dolor insoportable. O la apendicitis. Son 3 casos distintos. Se abordan los 3 distintos, pero los 3 llegan dando vuelta en el suelo del dolor. Entonces, cuando explora el paciente dice, es gases. Voy a hacer una radiografía para confirmarlo. Mira, se confirma, es un cólico de gas. Por la característica del dolor, los cólicos son dolores que van y vienen, no son estáticos, no se quedan fijos, ya tienen una característica de como tú lo cuentas, la forma de aparición, la forma de la exploración y la prueba, pues yo creo que es un cólico de gas, dice el paciente. Con lo que me duele a mí, ¿usted cree que es gas? Tú usando toda la metodología, toda la ciencia que has adquirido, la experiencia y todo, para llegar a esa concluyente. Mira, yo creo, en base a esa recogida de datos, en base a la exploración, en base a tu historia, lo que yo concluyo es esto. Si mañana resulta que es otra cosa, entra dentro de la atipia, dentro de las cosas atípicas que se dan en una patología, puede pasar. O puede que te pase una cosa sobreañadida. O sea, puede que hoy tengas gases y en 5 días te pueda dar una apendicitis. No tiene por qué guardar relación. Puede pasar. Puede pasar. Y no quiero con ello, con la explicación que estoy dando, no quiero limpiar el nombre de algunos que caen en la negligencia, en el irrespeto profesional, en la falta de técnica, en la falta de profesionalidad. Yo no quiero limpiar a los que lo hacen mal. Pero cuando tú te estás currando, hacer tu trabajo bien y la respuesta que encuentre que la gente... Y no le va a hacer una ecografía. Ayer vi una paciente que me decía, no, es que me recomendaron que me hiciera esas pruebas. Y yo, que soy médico, yo te recomiendo que vaya a un médico y que el médico gestione tu problema de salud, que tú sigas los pasos de ese médico y no que tú tengas unas pruebas que después que la tenga, la prueba está bien, tú sigues con el problema. No es que... No, vas a seguir con el problema y no va a estar resuelto porque la prueba en sí misma no es la solución, sino es el conjunto de elementos, que lo hemos hablado más de una vez aquí, el conjunto de elementos, lo que es concluyente